significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días, qué placer volvernos a encontrar en este sábado del libro que coordina la editorial Cuba Literaria por primera vez en ambas modalidades, virtual y de manera presencial. En esta ocasión, para presentarles un libro, o más bien un proyecto, Historia del Pensamiento Cubano, de la doctora, investigadora, profesora universitaria Alicia Conde, a quien damos la bienvenida y agradecemos muchísimo que pueda estar con nosotros. Bienvenida, profe. Gracias Por estar. a ustedes. Como les contaba, este libro, Historia del Pensamiento Cubano, es un gran proyecto distribuido y dividido en 4 tomos, sí, que conforma el pensamiento de la nación cubana. Recuerdo cuando este proyecto comenzamos a trabajarlo más o menos en el año 2017, 2018, que venía todavía con una propuesta de título, Historia del Pensamiento Político de la Nación, y después, a medida que se fue conformando, pudimos comprender que se trataba del pensamiento cubano, exacto, que define entonces los valores y las ideas de la historia cubana. Entonces nosotros quisiéramos que usted nos comentara por qué se divide este libro en 4 tomos, cuáles son las principales áreas de la historia que abarca, cuáles son las principales figuras y sobre todo, por qué la idea de reunir toda esta información, toda esta compilación de textos para ayudar a los profesores, a los estudiantes, a los investigadores cubanos a conocer un poquito más acerca de nuestra historia. Muchas gracias. Me permite comentar que, como bien has dicho, es un proyecto extraordinariamente grande, que gracias a la generosidad de ustedes, Cuba Literaria, el equipo de Cuba Literaria fue acogido con tanta fuerza. Es un proyecto desarrollador, continuo, precisamente porque va a ir adquiriendo cada vez más documentos desde la colonia hasta la revolución en el poder. Este es un punto de partida, o sea, como bien dices, más que esta obra es un proyecto en desarrollo. Quiero que se entienda esto así, porque estos 4 tomos privilegian el pensamiento de liberación en Cuba, porque el pensamiento de liberación en Cuba está en total pugna con el pensamiento retrógrado, con el pensamiento integrista, con el pensamiento anexionista. Entonces, la posibilidad de realizar este proyecto tenía que partir de esa aspiración de primero privilegiar el pensamiento de liberación. Después vendrán otros documentos y otros en los 4 tomos que se irán incorporando para ampliar exactamente el diapasón de la historia ideológica cubana, que por supuesto que tiene pero ya con lo que se ha expuesto estamos haciendo un trabajo inmenso, porque estamos poniendo en manos, como bien dices, de estudiantes, de profesores, de estudiosos, de investigadores, estamos poniendo una serie de documentos que estaban completamente dispersos. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario para que esos documentos tengan una coherencia, una estructura, porque no es que el documento esté, es dónde lo colocas. Cómo lo insertas, ¿de qué manera se estructura? Cómo lo insertas dentro de un proceso lógico de las ideas en Cuba. O sea, cómo todos esos proyectos políticos, jurídicos, culturales, filosóficos, pedagógicos, tienen una estructura lógica dentro del pensamiento cuya raíz es la liberación, cuya raíz es la emancipación. Eso no se puede perder para Cuba, porque eso es vital para Cuba. Ahora, todo ese pensamiento está en diálogo continuo con todo, en diálogo y en impugnación total con el pensamiento que, como te decía, colonialista, que es un pensamiento colonialista que viene desde que nos fundaron como nación. O sea, ahí está. Por eso los fundadores de la nación, que tanto se privilegian en el texto,
por favor, tienen una posición primordial, porque gracias a ello es que en Cuba se pudo ir labrando, se pudo ir sembrando una conciencia cubana. Las revoluciones no nacen sino de las ideas. Esa idea es exacta. Eso no es cualquier frase, es porque gracias a esa siembra de las ideas, desde que comenzamos a representarnos como cubanos, a expresarnos como cubanos, a expresar un pensamiento que fuera de Cuba propiamente y que además que fuera de liberación anticolonialista. Eso está. El libro es una propuesta anticolonialista completamente. Es una propuesta de pensamiento de liberación desde el inicio hasta el final. ¿Cuál fue el criterio de selección? ¿A qué lugares tuvo usted que ir para poder encontrar todos esos documentos? Recuerda que usted nos hablaba de la Biblioteca de Matanzas hace algunos años, el Instituto de Historia. ¿Cómo entonces tradujo todos esos documentos hacia ese libro? Creo que fue algo titánico. Fue un porque trabajo. Quizás fue un trabajo encontrarse, o por lo menos decidirse hacerlo. Pero una vez que pudo hallar toda esa información, bueno, ya... Sí. Fue un trabajo muy arduo, muy arduo, partiendo de esto, de que los documentos están colocados en instituciones dispersas, que tenemos una tecnología precaria, porque esto se hizo, y lo tenemos que decir, se hizo con una tecnología precaria. Cuba Literaria no tenía el escáner lo puso el Instituto de Historia de Cuba, donde trabajo. Entonces, ustedes vivieron todo ese proceso de digitalización, ustedes digitalizando, el Instituto de Historia escaneando, buscando yo los documentos en cuanta biblioteca pude hallarlos y eso era el punto de partida, pero después era estructurar todo aquello, porque esos no fueron documentos que se colocaron así como yo decía, sino que fueron bien pensados, bien elaboradas, el pensamiento lógico para poderlos colocar y que tuviera una coherencia, la coherencia que tuvieron cuando surgieron, porque esa es la realidad es síntesis, lo que uno la logra o no la logra. O sea, ahí estaba el misterio, estaba ahí, cómo hacer, y una empresa inmensa. Yo, sinceramente, yo estoy eternamente agradecida a ustedes y al Instituto de Historia, porque la biblioteca del Instituto de Historia, el archivo del Instituto de Historia se comprometió completamente con esta obra. Y realmente, y de cada puerta que tocaba, en cada institución, archivos de diferentes provincias del país, igual me prestaron toda la atención debida para el libro. Profe, y háblenos un poquito acerca de los autores. Sí. ¿Qué autores podemos encontrar en el libro? Bueno, los autores son desde finales del siglo XVIII hasta la Revolución en el poder. O sea que tenemos los representantes fundamentales de la ilustración reformista en Cuba, pero también del reformismo liberal, que su expresión más acabada fue el independentismo. Entonces, ese primer cuarto del siglo XIX, que es un siglo de oro, como dijo Martí, que el siglo XIX había sido un siglo de labor patriótica, no fue por gusto. Las revoluciones que se produjeron a partir del 68 fueron fruto de la formación de esa conciencia cubana que se creó desde las ideas. Entonces, eso significa que Félix Varela, Luz, Saco, que tenían un plan ideológico perfectamente conformado, Domingo del Monte, Felipe Puey, que fueron los de la segunda, o sea, de esa segunda generación de ilustrados cubanos, que incluso no tienen poco que ver con esa ilustración de inicios del siglo XIX y finales del XVIII, cuyo representante más importante lo fue Arango y Parreño, que presentó un proyecto
económico, el discurso sobre la agricultura y modos de fomentarla en La Habana es un proyecto de la sacarocracia cubana. Ellos no tenían nada que ver con ese proyecto. Ellos, a partir del seminario de San Carlos, con la incidencia del obispo Espada, ellos crean toda una línea de pensamiento, una tendencia de pensamiento de emancipación, donde el padre fundador, Félix Varela, el primero que nos enseñó en pensar, como dijo Luz, en plena polémica filosófica, en los años 40, cuando dice el 2 de mayo de 1840, cuando se piensa en la isla de Cuba, se tendrá que pensar siempre en quien nos enseñó primero en pensar. Pero Luz estaba salvando esa herencia fundamental, la cual él enriqueció con trabajos y con polémicas extraordinarias dentro del país. O sea, fue un pensamiento que tuvo una evolución igual que la de Sacco, con la memoria de la vagancia, con la historia de la esclavitud. En fin, son muchos los autores, cómo se recreó estéticamente la realidad. Ahí está, desde el final del siglo XVIII con Rubalcaba hasta después la poesía de Heredia. O sea, tenemos toda esa dimensión estética de la realidad para expresar lo cubano, porque lo que se trataba era de expresar realmente la cubanidad. Entonces eso, la cubanidad pensada, pero también la cubanidad recreada estéticamente, que era muy importante, porque era la formación de una sensibilidad nueva, no solamente de una racionalidad nueva, que era crítica con el colonialismo. Y eso es lo que hereda el siglo XX cubano. El siglo XX no nace con lagunas teóricas. El siglo XX, por eso son tantos Varona, Sanguilí, son tantos pensadores que después la década del 20 es una década de explosión, ¿verdad? De una explosión. ¿Y por qué la explosión? Porque tuvieron esos años que poco se han estudiado en la historia cubana, esos años son primordiales, que es el tránsito del siglo XIX al XX. ¿Y qué es lo que realmente se hereda del XIX? Ahí está la intelectualidad cubana frente a la República. Por eso un Villena, un Mella, un Raúl Roa, un Marinello, todos los que en el libro se reflejan, es importantísimo porque era la construcción permanente de la nación, pero del pensamiento sobre la nación. Una nación que todavía no estaba liberada, que estaba bajo pleno colonialismo en pleno siglo XX. Eso es lo que sucede. Después viene la revolución y con la revolución tenemos que colocar muchos documentos que nos faltan, porque nos falta, por ejemplo, está el Che y que por favor no podían faltar, el Che y Fidel, que son claves, son medulares en el pensamiento de la revolución. Pero ahí falta Carlos Rafael, el propio Hart, falta por incorporar para mí un enterrado de hace mucho tiempo de nuestras amnesias culturales que existen, ¿verdad? Es el pensamiento de Osvaldo Dorticó, que para mí es extraordinario y tiene que colocarse en el lugar que merece. Y bueno, otros pensadores que se podrán, y dicho sea de paso, pensadoras, porque el libro tiene que adquirir ese matiz, exactamente, ese matiz que todavía no ha alcanzado porque fue una empresa descomunal. Sí, se fue haciendo sobre solamente yo lo diré siempre eternamente, solamente ese equipo maravilloso de Cuba Literaria pudo asumirlo y convirtió entonces lo que fue un proyecto individual en mi mente, tal vez con amigos que siempre hemos estado colaborando, pero que no veíamos cómo esto podría dar la luz. Este proyecto se convirtió realmente en un proyecto colectivo con un profundo compromiso patriótico y con una dimensión espiritual inmensa. Fue gracias al equipo de Cuba Literaria. Las gracias a usted también, Alicia, por confiar en nosotros. Y a usted le invitamos a descargar los 4 tomos de Historia del Pensamiento Cubano, disponibles en www.cubaliteraria.com.
www.cubaliteraria.cu en el apartado de descargas. Nos vemos. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.